Por el fútbol mexicano hemos visto pasar a muchos jugadores extranjeros, algunos logran hacer una carrera aquí, otros se van para otras ligas, pero hay quienes ya ni tienen equipo, así que en este video vamos a repasar 12 jugadores ex Liga MX que no tienen equipo en 2026. Comenzamos con André Pierre Gignac. El delantero francés llegó a México en 2015 de forma totalmente inesperada. Llegaba procedente del Olympique de Marsella, donde había sido subcampeón de goleo de la Ligue 1, además de que en ese momento tenía 29 años y solía ser convocado a la selección de Francia. Gignac construyó una de las carreras más exitosas y dominantes en la historia del fútbol mexicano. Con los Tigres disputó un total de 439 partidos oficiales, en los cuales marcó 222 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la institución y de todo el fútbol regiomontano. En su paso por Nuevo León, el atacante levantó 5 títulos de Liga MX, 4 campeón de campeones y una Conca Champions, además de ser 3 veces campeón de goleo. Sin embargo, todo ciclo llega a su fin. Tigres y Gignac no renovaron el contrato que venció el pasado 30 de junio. Al ya saber esto, la directiva felina le rindió un gran homenaje de despedida en el estadio universitario durante la última jornada del torneo pasado frente a Mazatlán. Gignac tiene ya 40 años y aún no define su futuro, si se retirará o seguirá jugando. Lucas Cavallini, el delantero canadiense, llegó por primera vez al fútbol mexicano en 2017 para vestir la camiseta del Puebla procedente del Peñarol de Uruguay, convirtiéndose rápidamente en el referente de ataque del conjunto camotero gracias a su imponente físico y su estilo aguerrido. En su primera etapa con la franja disputó 81 partidos, marcando 29 goles y dando 8 asistencias, cifras que llamaron la atención de la MLS, lo que lo llevó a salir rumbo al Vancouver Whitecaps en 2020. Tras su paso por la MLS y un breve regreso a México con los Xolos de Tijuana, el atacante volvió al Puebla en enero de 2024 para jugar una segunda etapa en el equipo. No obstante, el regreso no fue el esperado. En su primer torneo apenas marcó 3 goles y durante la apertura 2024, aunque había iniciado bien con 4 goles en las primeras 4 jornadas, una rotura de ligamento cruzado lo dejó fuera por casi un año. Regresó en la jornada 2 de la apertura 2025, pero recayó en la lesión y desde entonces no juega ni un partido. Se perdió todo el clausura 2026 y por obvias razones, la directiva del Puebla no le renovó el contrato. El mundialista en Qatar 2022 se queda sin equipo a sus 33 años. En 2022, Pumas pagó casi $5 millones por Gustavo Del Prete, un delantero argentino que venía de romperla toda en Estudiantes de La Plata, uno de los equipos más importantes del fútbol argentino. Lamentablemente, el Tuti nunca pudo adaptarse a Pumas. En su etapa vistiendo la camiseta auriazul, firmó un rendimiento sumamente gris de apenas 7 goles en 54 partidos oficiales. Buscando darle salida, Pumas lo mandó cedido a Mazatlán a inicios de 2024, donde tuvo destellos pero fue perdiendo protagonismo. Su andar por el fútbol mexicano continuó en enero de 2025, cuando el Atlas apostó por él y se lo llevó a Guadalajara para buscar recuperar su mejor versión ofensiva. Con los rojinegros se mantuvo jugando durante 3 torneos, acumulando minutos, pero sin lograr convertirse en el referente de ataque que los zorros necesitaban en la delantera. Tras concluir su etapa con el Atlas en junio de 2026, el atacante no entra en planes de la institución para el torneo Apertura. Atlas ya lo anunció como una de sus bajas y el argentino de 30 años pasa a ser agente libre. Otro que está como agente libre es William Carvalho, mediocampista que se formó en la cantera del Sporting de Lisboa. Tras consolidarse como un pilar indiscutible en el Sporting y además proclamarse campeón de la Eurocopa 2016 con su selección, el mediocampista defensivo dio el salto a las grandes ligas europeas al firmar con el Real Betis en 2018. En el conjunto bético se convirtió en un referente a lo largo de 7 temporadas, disputando más de 200 partidos oficiales y siendo pieza clave para la conquista de la Copa del Rey en 2022. Sin embargo, sus últimos años no fueron buenos y buscando un segundo aire para su trayectoria profesional, el contención portugués sorprendió en julio de 2025 al concretar su llegada a la Liga MX para defender la camiseta del Pachuca. La expectativa era alta dada la jerarquía del futbolista, pero la realidad en el terreno de juego fue completamente distinta. Carvalho jamás logró adaptarse al ritmo ni a las exigencias físicas del torneo mexicano, pasando desapercibido en el esquema táctico y sumando apenas 9 partidos donde no anotó goles ni dio asistencias. Ante un panorama improductivo que no justificaba su estadía y su alto sueldo, la directiva de Alguense y el jugador optaron por rescindir el contrato por mutuo acuerdo, dejando al experimentado mediocampista de 34 años en la lista de agentes libres. Nico Benedetti inició su trayectoria en Colombia brillando con el Deportivo Cali, escuadra donde se convirtió en el referente y en una de las promesas más cotizadas de Sudamérica. Sus grandes actuaciones llamaron la atención del América, que desembolsó $6 millones por su fichaje a inicios de 2019. Con las Águilas mostró destellos e incluso levantó títulos, pero las constantes lesiones frenaron su regularidad, promediando apenas 7 partidos jugados por torneo en sus 3 años con las Águilas. Buscando recuperar su mejor versión y sumar minutos de juego, el volante pasó a las filas de Mazatlán a principios de 2022, institución donde logró consolidarse
consolidarse como la pieza clave de la ofensiva morada por años, logrando hacer 18 goles y 16 asistencias en 92 partidos y convirtiéndose en el capitán y mayor referente del Mazatlán en su corta historia. Sin embargo, tras expirar su vínculo a finales de 2025, el mediocampista dio el salto al fútbol europeo, firmando un contrato a corto plazo con Las Palmas de la segunda división española. Lamentablemente ahí no le fue nada bien, apenas si jugó 5 partidos de 19 posibles y no aportó goles ni asistencias. Al estar prácticamente borrado del equipo, Las Palmas no le renovó el contrato. A sus 29 años de edad, el colombiano se encuentra formalmente libre en este mercado de transferencias. Leo Suárez vive un panorama completamente gris en el fútbol mexicano al encontrarse borrado de la actividad profesional. Tras su formación en Boca Juniors y su paso por el Villarreal, el atacante argentino desembarcó en la Liga MX con el América, donde sumó más de 80 partidos y conquistó el título de la Apertura 2023, alternando buenas actuaciones con periodos de irregularidad que lo llevaron a jugar seguido en Santos. En febrero de 2024, al perder relevancia en el América, Pumas lo compró en casi $5 millones, convirtiéndose en ese momento en el fichaje más caro en la historia del club. En el Pedregal logró disputar 40 partidos, aportando 5 anotaciones y brindando 7 asistencias. Sin embargo, tras la llegada de Efraín Juárez al banquillo auriazul, Leo Suárez no entró en planes. El volante se marchó cedido a Estudiantes de La Plata de Argentina para encarar el segundo semestre de 2025, pero su desempeño ahí fue paupérrimo, llegando a jugar solo 2 partidos en todo el semestre. De cara al clausura 2026, el cuerpo técnico y la directiva felina determinaron no inscribirlo en el torneo, obligándolo a entrenar por separado de la plantilla principal. El club auriazul intentó acomodarlo en el mercado mediante un préstamo, pero el nulo interés de otros equipos impidió su salida. Ante este escenario, Pumas está por rescindir el contrato del argentino de 30 años. Surgido de Peñarol, donde rápidamente demostró su potencia y olfato goleador para dar el salto a Europa con el Benfica y posteriormente con el Deportivo La Coruña, Jonathan Rodríguez terminó por construir una trayectoria legendaria en México. Su llegada a la Liga MX se dio con Santos, escuadra en la que firmó 37 goles en 104 partidos y ganó el Clausura 2018. Su monstruoso nivel ofensivo lo llevó a Cruz Azul, institución donde grabó su nombre con letras de oro al convertirse en el verdugo de la liga. Con la máquina anotó 50 goles en 108 partidos, ganó el Balón de Oro de la liga y convirtió el histórico gol que rompió la sequía de 23 años en el Guardianes 2021. Tras un millonario y fugaz paso por el Al-Nassr de Arabia Saudita, regresó a México con el América para volver a saborear la gloria, registrando 21 goles en 65 partidos y adjudicándose el campeonato de la Apertura 2023. En marzo de 2024, el artillero uruguayo decidió emigrar a la MLS con el Portland Timbers. En su primera temporada le fue bastante bien, logrando hacer 16 goles y 6 asistencias, pero una dura lesión de rodilla a mediados de 2025 detuvo por completo su inercia. Con la necesidad de liberar plazas de jugador franquicia para la segunda mitad del certamen, la directiva de Portland decidió ejecutar la rescisión de su contrato. Desde hace un año, el delantero de 33 años se encuentra lesionado y sin equipo. Roger Martínez es otro exjugador de la Liga MX que actualmente es agente libre. El delantero colombiano es bien recordado en el fútbol mexicano por su paso con el América, equipo al que llegó en 2018 procedente del Villarreal de España. Con las Águilas, el atacante vivió una etapa de altibajos a lo largo de 5 años, disputando más de 160 partidos y registrando 35 goles y 17 asistencias, además de levantar los títulos de la Liga MX Apertura 2018, la Copa MX y el campeón de campeones en 2019. Tras finalizar su ciclo en México en el verano de 2023, regresó a Racing de Avellaneda, escuadra con la que se coronó campeón de la Copa Sudamericana en 2024. Su buen rendimiento en Argentina le abrió las puertas del millonario fútbol de Arabia Saudita, integrándose a las filas del Al Tawun. En la Liga Árabe desplegó una notable capacidad goleadora, peleando el título de goleo en esta última temporada con jugadores como Cristiano Ronaldo, Iván Toney y Julián Quiñones. Sin embargo, tras la culminación de la temporada en mayo de 2026, el atacante de 32 años de edad no renovó su vínculo contractual debido a diferencias económicas y se despidió del club asiático, quedando con el pase en su poder desde el pasado 1 de julio. Otro que se queda como agente libre es el defensa colombiano Steven Barreiro. Barreiro cerró un ciclo exitoso en el Bajío y busca acomodo en este mercado de transferencias tras quedar en libertad. Desde sus inicios en Colombia con Deportivo Quindío e Independiente de Santa Fe, el zaguero mostró las condiciones físicas que lo traían al fútbol mexicano. Primero jugó de 2016 a 2018 en el Atlas, después de 2018 a 2019 en Pachuca y en enero de 2020 el central colombiano firmó con el León. Ahí se afianzó como líder de la saga central por más de 6 años. Fue pieza clave para levantar los títulos del Guardianes 2020, la Leagues Cup 2021 y la Conca Champions en 2023. En total disputó 229 partidos con la escuadra Esmeralda, en los que anotó 5 goles y dio 4 asistencias, consolidándose como un referente del club en esta década. Al término del Clausura 2026, el colombiano de 32 años fue anunciado como una de las bajas de la Fiera debido a la finalización de su contrato el pasado 31 de mayo. De esa manera, Barreiro pasa a ser agente libre.
Un auténtico trotamundos del balompié azteca es Jordan Sierra. El ecuatoriano llegó a México en 2018 y con apenas 19 años, luego de destacar en el fútbol de su país, Tigres fue quien lo trajo a México, aunque a sus primeros 2 años los jugó cedido, primero en Lobos BUAP y después en Querétaro. Durante todo 2020 y todo 2021 jugó en Tigres, pero el mediocampista nunca terminó por consolidarse. Apenas llegó a jugar 22 partidos, en los que no anotó goles y dio 3 asistencias. En busca de minutos y del protagonismo que requería su juego, el futbolista ecuatoriano inició un extenso recorrido por diversos equipos de la Liga MX, vistiendo las camisetas del Toluca, Juárez y Querétaro nuevamente. Su último destino parecía estable al firmar con el Mazatlán, donde logró ser un referente del equipo en estos últimos años. Sin embargo, la sorpresiva extinción de la franquicia sinaloense obligó al cese de sus operaciones, dejando a toda la plantilla a la deriva. Así, el ecuatoriano de 29 años, que ha jugado prácticamente toda su carrera en México, se encuentra como agente libre. En septiembre de 2025, Monterrey sorprendió a todo el país al anunciar el fichaje de Anthony Martial, delantero francés de 29 años, canterano del Olympique de Lyon, con un gran paso en el Mónaco, lo que le valió ganar el Golden Boy en 2015 y ser comprado ese mismo año en 60 millones de euros por el Manchester United. Martial llegó a ser seleccionado francés en 30 ocasiones, pero nunca terminó por ser ese jugador que se esperaba. Sus casi 7 años con los Red Devils estuvieron llenos de regularidad, disputó 317 partidos, anotó 90 goles y dio 55 asistencias, pero su carrera se descarriló por las constantes lesiones, lo que propició un breve préstamo al Sevilla en 2022 y un paso por el AEK Atenas de Grecia en 2024. Fue en septiembre de 2025 cuando Monterrey sacudió al Continental al traerlo a la Liga MX. La expectativa de la afición albiazul era total, pero el paso del francés por el fútbol mexicano fue una decepción absoluta. Su historial médico le pasó factura en el Barreal, pasando la mayor parte del tiempo inactivo, sin ritmo de juego y registrando una cuota goleadora nula, con apenas un gol en 20 partidos, con una productividad que jamás justificó su altísimo salario. La escuadra regiomontana optó por no retenerlo, le rescindieron contrato y el delantero de 30 años se queda sin equipo. Finalmente terminamos con Vincent Janssen. El delantero neerlandés se dio a conocer en el fútbol europeo cuando brillaba con el AZ Alkmaar. Ese nivel lo llevó a la selección de Países Bajos e hizo que el Tottenham desembolsara 22 millones de euros por él en 2016. Tras no poder consolidarse en Inglaterra y tener un breve préstamo en el Fenerbahce de Turquía, Monterrey rompió el mercado mexicano en 2019 al traerlo como su contratación bomba. Pagaron cerca de 10 millones de dólares por él, esperando que sea su gran goleador. En la Sultana del Norte, el toro tuvo un rendimiento lleno de contrastes, aunque le costó mantener la regularidad. Fue un elemento sumamente determinante en las fases de eliminación directa, anotando un total de 24 goles y dando 5 asistencias en 93 partidos oficiales. En México logró levantar 3 campeonatos, la Liga MX de la Apertura 2019, una Copa MX y una Conca Champions. Para 2022 regresó al viejo continente con el Royal Antwerp de Bélgica, institución donde le fue bastante bien, conquistó 3 títulos locales e incluso llegó a jugar la Champions League y regresó a la selección de Países Bajos, siendo convocado al Mundial de Qatar 2022. Al concluir su relación laboral en Bélgica y no llegar a un acuerdo de renovación, Vincent Janssen se queda sin equipo a sus 32 años. Esto es todo por el video de hoy. Comenta quién te gustaría ver en el Apertura 2026. Si el video te gustó, dale like y suscríbete al canal.